Hola, soy el Dr. Boyanover y ahora vamos a hablar de la inoponibilidad de la persona jurídica de la sociedad comercial frente a terceros o socios o controlantes que funcionan como terceros o la misma autoridad administrativa que funciona como tercero. Vamos a ver el video. Esto surge del artículo 54 de la Ley General de Sociedades, que dice que cuando una sociedad comercial se utiliza con fines extrasocietarios o con la intención de dañar o frustrar los derechos de los terceros, no es oponible a la persona jurídica. Esto quiere decir que para ese tercero, el capital social no es algo diferente que el capital de los socios contra los cuales está ejerciendo la acción. Por ejemplo, si eh, un socio es responsable porque tiene la mayoría de la sociedad, mayoría del capital social, es decir, forja, tiene la posibilidad de determinar la voluntad social. Y haciendo esto utiliza la sociedad para frustrar derechos de terceros, ese tercero va a tener derecho a ir contra la sociedad, pero a su vez no es oponible la responsabilidad limitada en los casos en que es una sociedad de responsabilidad limitada, o el beneficio de exclusión en los casos en que hay tal beneficio de exclusión, no es oponible al tercero, entonces puede ir también contra el patrimonio del socio o controlante o socio controlante de la sociedad. Ahora vamos a ver de quiénes pueden ejercer esta acción de inoponibilidad, quienes pueden invocarla en la acción judicial, la inoponibilidad de la persona jurídica. Pero primero te quiero recordar que tengo un blog. Al blog puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción del video. En el blog vas a encontrar los artículos escritos relacionados con los videos del canal. En los artículos escritos hay más detalle, hay más información, hay un lenguaje un poco más técnico, aunque no absolutamente técnico, sino que es amigable al público en general. A diferencia de lo que pasa en los videos, que dejo información afuera, que utilizo un lenguaje más llano, intento que sea más entendible para cualquiera que esté viendo los videos, porque en mis videos la mayoría de la gente que lo mira son estudiantes de Derecho, así que no son necesariamente abogados todavía. Así que si estás buscando ese contenido escrito, te metes en el blog haciendo clic en la descripción del video. Ahí te va a llevar al portal donde vas a encontrar una barra de búsqueda y pones en la barra de búsqueda, por ejemplo, sociedades comerciales fusión, sociedades comerciales inoponibilidad, o pones, no sé, capital social, y te van a aparecer los artículos relacionados con estos videos del canal, artículos escritos. Así que chequealo, revisalo y me contás. ¿Quiénes pueden invocar la inoponibilidad de la persona jurídica en una demanda judicial? Por ejemplo, los terceros, por ejemplo, los herederos, los acreedores y los cónyuges. Esto puede ser porque en muchos casos se utiliza la sociedad para frustrar derechos de terceros, es decir, los socios le transfieren a la sociedad sus bienes, se desapropian de ellos, no están más en su patrimonio, sino que están en el patrimonio de la sociedad. Entonces, cuando los acreedores van a intentar ejecutar el patrimonio del socio, se encuentran con que no hay bienes, entonces invocan la inoponibilidad por frustración de derechos de terceros y pueden ir contra el patrimonio de la sociedad. Otro ejemplo es cuando hay cónyuges y los cónyuges, es decir, el esposo o la mujer, se divorcian y pretenden que las participaciones sociales, que son, entendamos en este caso, gananciales, entren dentro de los bienes a repartir por el divorcio. Entonces, cuando hay frustración de derechos, se va a otra vez invocar la inoponibilidad de la persona jurídica. Lo mismo con los herederos. Cuando, por ejemplo, hay casos en la jurisprudencia, en el caso, en el blog vas a encontrar un artículo relacionado a este video que cita casos jurisprudenciales y cómo se resolvieron. Hay ahí un caso de un agricultor que participaba en una sociedad, quiero decir, un agricultor que formó una sociedad con la mayoría de sus bienes y la mayoría de sus herederos, dejando herederos afuera, para que cuando él muriera los herederos no pudieran cobrar, no pudieran repartirse sus bienes porque eran parte del patrimonio de la sociedad, y solamente podían utilizarlo los herederos que estaban dentro de la sociedad. Entonces, los herederos que quedaron fuera de la sociedad invocaron la inoponibilidad de la persona jurídica y así lograron que se distribuya en la sucesión los bienes de la sociedad que fueron afectados a la misma, violando y frustrando los derechos de los terceros. Además, cuando se viola el orden público, es decir, las normas que las personas no pueden dejar de lado porque son la estructura del funcionamiento del Estado argentino, en el sentido en que son normas que hacen que el orden social se mantenga porque no pueden ser dejadas de lado.
En ese caso, la autoridad administrativa puede actuar y puede invocar la inoponibilidad de la persona jurídica. Y por último, en los casos en que la sociedad es una sociedad controlada o controlante, pueden estas sociedades controladas o controlantes invocar la inoponibilidad cuando hay, por ejemplo, mutuos entre sociedades y se está violando el derecho o frustrando el derecho de las sociedades en cuestión. Otro de los casos que vas a poder encontrar en el artículo del blog es el caso del presidente de un directorio que enajena un inmueble para vivir, o sea, con el dinero de la sociedad enajena un inmueble para vivir él exclusivamente. Entonces sus acreedores piden la inoponibilidad de la persona jurídica porque entienden que el inmueble le pertenece a esta persona porque no la utiliza exclusivamente, y además se hizo esta maniobra de comprar el inmueble con el dinero de la sociedad para frustrar los derechos de los acreedores, porque al no ser un bien en el patrimonio de la persona, es un bien en el patrimonio de la sociedad. Entonces, los acreedores de la persona la demandan a la sociedad y utilizan la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica para cobrarse su crédito del inmueble que estaba siendo utilizado exclusivamente por el deudor. Resumiendo, quienes pueden ejercer eh, quienes pueden invocar la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica, como dice el artículo 54 de la Ley General de Sociedades. Los acreedores de la persona, del socio o controlante, es decir, los herederos, el cónyuge en algunos casos, los herederos, los acreedores, las personas que tienen créditos contra la persona del controlante o el socio mayoritario. La autoridad de controlador cuando estima que se viola el orden público, y en algunos casos cuando hay mutuos entre sociedades, estas personas jurídicas pueden invocar la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿En qué caso se puede invocar esta inoponibilidad? En casos en que haya desviación de la sociedad del objeto societario, es decir, que la sociedad realice una actividad paralela al objeto societario o realice un acto muy importante que no está dentro del objeto societario y se haga con la finalidad de violar la ley en el sentido de frustrar los derechos de los terceros, sí, de los terceros en general, de las personas que tienen acción, como dijimos recién. Además, la finalidad desviada del fin societario, por ejemplo, cuando es una sociedad que controla a otra sociedad, es decir, tiene la posibilidad de determinar cuál es la voluntad social, porque tiene una participación en capital social que le da la mayoría para tomar las decisiones del órgano de gobierno. Cuando esta sociedad controlante desvía del objeto social a la sociedad controlada, esa actividad es posible, cuando haya problemas en esa actividad, que los terceros invoquen la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Contra quiénes se va a ejercer la acción legal en la cual se va a invocar la inoponibilidad de la persona jurídica? Contra los socios mayoritarios que tengan la posibilidad de manejar la sociedad, en el sentido de que pueden votar en el órgano de gobierno, en la asamblea, en la reunión de socios, las decisiones legales, las decisiones societarias que hacen que la sociedad se mueva en determinado sentido, y los terceros controlantes. Por ejemplo, cuando una sociedad tiene vínculos muy estrechos con otra sociedad al punto que la controla, en el sentido de que determina, condiciona a los administradores y a los socios en las decisiones que pueden tomar, porque por ejemplo son el único proveedor de un bien que necesita la sociedad para realizar su actividad empresaria. Cuando es una sociedad que es la única que las personas que componen la sociedad son las únicas que conocen bien el mercado, que conocen bien la industria, entonces la sociedad a la cual va a ser objeto de la inoponibilidad necesita de estas personas al punto que es controlada. Entonces, los controlantes y los socios mayoritarios que pueden torcer la voluntad de la sociedad van a ser las personas a las cuales se les va a atacar el patrimonio por
invocando, quiero decir, la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica. Esta doctrina también se conoce en el mundo legal como el corrimiento del velo societario y es muy común cuando se estudia esta materia relacionarla con el derecho laboral. Por ejemplo, cuando una sociedad es una sociedad, digamos, fantasma que se ejerce, se crea al solo hecho de poder contratar empleados y los empleados no tengan patrimonio social que atacar cuando hay incumplimientos legales, es decir, no se cumplen con los contratos de trabajo, en ese caso se puede invocar la inoponibilidad de la persona jurídica y se puede ir contra el patrimonio de los socios eh, porque están usando la sociedad como un instrumento para frustrar los derechos de terceros. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estaba buscando. Acordate entonces, si tenés una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, te podés contactar conmigo haciendo clic en el link al teléfono que aparece en la descripción del video, te va a llegar a mi WhatsApp, donde me podés mandar un mensaje y podemos agendar una sesión de videollamada gratuita donde voy a responder las dudas que tengas. Y si no, puedes mandarme un mail al mail que aparece en la descripción del video. Me puedes tener hasta 5 preguntas y te lo voy a responder tanto gratis como menos de 72 horas por ser la primera vez. Acuérdate entonces, la información te sirvió, el video es útil para vos, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.